Hola, amantes del arte. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajaremos en el tiempo hasta el siglo XVIII para explorar uno de los movimientos artísticos más influyentes y elegantes de la historia, el neoclasicismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas pinturas de esa época parecen sacadas de una epopeya griega o romana? Bueno, quédate con nosotros porque vamos a desvelar todos los secretos. Para entender el neoclasicismo, primero debemos situarnos en su contexto. Imagina la Europa de mediados del siglo XVIII. El arte dominante era el rococó, con sus escenas ligeras, colores pastel y una decoración que a veces resultaba excesiva. Era un arte de la aristocracia, lleno de curvas y ornamentos. Pero, al mismo tiempo, un terremoto intelectual estaba sacudiendo el continente, la Ilustración. Filósofos como Voltaire y Rousseau defendían la razón, el orden y la lógica por encima de la emoción desbordada. Y justo en ese momento ocurre algo increíble. En Italia, los arqueólogos hacen descubrimientos que cambiarán el curso del arte para siempre. En 1738 se redescubre la ciudad de Herculano y 10 años después, en 1748, la legendaria Pompeya. Ambas habían sido sepultadas por la erupción del Vesubio en el año 79. De repente, el mundo antiguo no era solo algo que se leía en los libros. Se podía ver y tocar. Las ruinas, las esculturas, los frescos. Todo esto desató una verdadera fiebre por la antigüedad clásica. Este cóctel de racionalismo ilustrado y pasión por lo clásico fue la cuna del neoclasicismo. El movimiento nace en Roma en la década de 1760 y desde allí se extiende por toda Europa, encontrando un terreno especialmente fértil en Francia, donde se convertirá en el arte oficial de la Revolución Francesa y del posterior Imperio de Napoleón. Fue una reacción directa contra la frivolidad del rococó y la oscuridad del barroco tardío. Se buscaba un arte más serio, moral, didáctico y, sobre todo, racional. Entonces, ¿cómo reconocemos una pintura neoclásica? Hay varias claves que no fallan. La primera, y más importante, es la inspiración en el arte de Grecia y Roma. Los temas predilectos son episodios de la historia antigua, leyendas mitológicas o grandes héroes del pasado. Pero no se trata solo de copiar, sino de adoptar sus ideales de belleza, heroísmo y virtud cívica. Otra característica fundamental es el dominio del dibujo sobre el color. Para un pintor neoclásico, la línea lo es todo. El contorno de las figuras es nítido, preciso, casi como si fuera una escultura pintada. Los colores son sobrios y se aplican de forma controlada, sin grandes manchas ni pinceladas sueltas. Todo está perfectamente delimitado, buscando la claridad y la pureza de la forma. Las composiciones también son muy reveladoras. Olvídate de las diagonales dramáticas del barroco. Aquí reina el equilibrio y la simetría. Las escenas suelen organizarse en frisos, como en los relieves clásicos, con los personajes dispuestos de manera ordenada y teatral. La arquitectura de fondo, cuando aparece, es siempre clásica en columnas dóricas, jónicas, arcos de medio punto. Todo contribuye a crear una sensación de orden y armonía universal. La luz es otro elemento crucial. Los artistas neoclásicos utilizan el claroscuro, el contraste entre luces y sombras, pero no
para crear un drama emocional, sino para modelar las figuras y darles volumen y solidez. La luz suele ser fría y clara, como la de un estudio, y se dirige a los personajes principales para resaltar la acción y la anatomía. Y hablando de anatomía, la figura humana se idealiza por completo. Los cuerpos son perfectos, musculosos, inspirados en las estatuas griegas. Se busca una belleza intemporal, universal, despojada de las imperfecciones de la realidad. Son cuerpos que expresan la nobleza del espíritu y la fortaleza moral. Ahora que conocemos las características, hablemos de los grandes maestros. Y si hay un nombre que define el neoclasicismo, ese es Jacques-Louis David. Este pintor francés no solo fue el artista más importante del movimiento, sino que su vida y su obra están íntimamente ligadas a los turbulentos acontecimientos de la Revolución Francesa. Su cuadro El juramento de los Horacios, pintado en 1784, es considerado el manifiesto del neoclasicismo. La escena representa a 3 hermanos romanos jurando lealtad a su padre y a Roma antes de ir a la batalla. La composición es de una claridad absoluta, a los hombres a la izquierda, enérgicos y rectos. Las mujeres a la derecha, desconsoladas y con formas curvas. Es un llamado al deber, al sacrificio por la patria. Un mensaje que resonó con fuerza en la Francia prerrevolucionaria. Otra de sus obras maestras es La muerte de Marat. David era amigo del líder revolucionario Jean-Paul Marat, y cuando éste fue asesinado en su bañera, David lo inmortalizó, no como una víctima sangrienta, sino como un mártir de la revolución. La composición es sobria, casi religiosa, comparando a Marat con un Cristo descendido de la cruz. Es un ejemplo perfecto de cómo el neoclasicismo se puso al servicio de la propaganda política. Pero David no fue el único. Su maestro, Joseph Merivin, es considerado uno de los precursores del estilo, y en Alemania, Anton Raphael Mengs fue una figura clave en la transición del rococó al neoclasicismo, defendiendo en sus escritos la superioridad del arte antiguo. En España, el movimiento fue introducido por José de Madrazo, quien se formó en París con David y trajo consigo estos nuevos ideales estéticos. El neoclasicismo dominó el panorama artístico europeo hasta aproximadamente 1830, a medida que avanzaba el siglo XIX. Una nueva sensibilidad comenzó a abrirse paso. El romanticismo, los artistas románticos, como Delacroix, Auger y Cauchy, reaccionaron contra la fría razón neoclásica y buscaron la emoción, el individualismo, lo exótico y lo sublime. El color y la pincelada suelta volvieron a ganar terreno frente a la línea precisa. Sin embargo, el legado del neoclasicismo es inmenso. No solo definió el gusto de una época, sino que sentó las bases de la pintura académica que dominaría las academias de arte durante gran parte del siglo XIX. Sus ideales de orden, claridad y rigor técnico influyeron en generaciones de artistas e incluso hoy podemos ver su huella en la arquitectura y el diseño. En resumen, la pintura neoclásica fue mucho más que un simple estilo. Fue la expresión visual de una era de cambios profundos, una era que creía en la razón, la virtud y en la capacidad del arte para educar y mejorar a la sociedad. Al mirar una obra de David o Mengs, no solo vemos una escena histórica, vemos el reflejo
de un ideal, la búsqueda de un mundo más ordenado, racional y heroico. Y hasta aquí nuestro viaje por el fascinante mundo del neoclasicismo. Espero que lo hayan disfrutado y que la próxima vez que visiten un museo puedan reconocer estas obras maestras y apreciar toda la historia y el significado que encierran. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu obra neoclásica favorita? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos encantará leerte y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas aventuras artísticas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.